Primero quiero agradecer la invitación para participar en este foro tan importante para una de las actividades industriales fundamentales para nuestro país. Les agradezco la invitación. La verdad creí que no iba a poder estar presente porque el día de hoy en el Senado de la República hemos estado reunidos desde las 8 de la mañana con poco más de la mitad del gabinete. Cada hora y media han estado las presentaciones de diferentes secretarios de Estado. Comenzamos a las 8 de la mañana y terminaremos no sé a qué hora de la noche, pero sí tuve la oportunidad de tener este momento para venir y estar con ustedes. Y me da mucho gusto y les agradezco la invitación de nuevo. La verdad es que este tema es muy importante, el que me pidieron que pudiera hacer algunos comentarios y mi intervención. Tiene que ver mucho con las actividades que hemos estado desarrollando, porque en el Senado de la República tenemos no solo la Comisión de Economía, de la cual soy secretario, sino también la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, de la que formo parte integrante. También formo parte de la Comisión de Energía, de la Comisión de Relaciones Exteriores y presido la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República. Y hace poco tuvimos, entre diciembre y enero, reuniones con la Comisión de Minería, por un lado, y por otro lado de la Economía. Y tuvimos la presencia e invitamos a la Cámara Minera de México. Y vinieron varios de los representantes. De hecho, pues veo aquí algunas caras conocidas, otras quizá no tanto, a lo mejor a mí no me habían visto personalmente, pues por tantas cosas que han pasado que algún día con más tiempo platicaremos, pero lo importante es que todo esto que sucedió es parte del pasado y hoy en el presente estamos viendo un cambio muy importante, porque hoy México está inmerso en un proceso de transformación económica, política y social hacia un nuevo modelo de desarrollo y se están promoviendo una serie de reformas e iniciativas en el Congreso de la Unión para apoyar toda esta estrategia de política económica. Y aunque existan dudas sobre los objetivos que se persiguen en la política económica, aunque surjan cuestionamientos sobre la forma en que se están haciendo las cosas, yo quiero decirles darles algunos puntos de vista, y no necesariamente porque venga a defender el programa de gobierno. La verdad, yo creo en este proyecto de transformación porque yo creo que México requiere un cambio radical en muchos sectores de la actividad económica, de la actividad industrial, no se diga de la minería y de muchas actividades más. Y México tiene urgencia para reactivar su crecimiento y garantizar gradualmente la seguridad social y el ingreso también de las mayorías de los trabajadores que han sido relegados a la economía informal. Estoy hablando en general, no solo para el sector minero. El país necesita adaptar e incorporar, no copiar, elementos de innovación propios, humanizantes, a sus estrategias de desarrollo. Es ineludible la necesidad de comenzar a cerrar los graves y delicados contrastes sociales, no solo por razones de justicia social, que ya de por sí son suficientes para justificar una acción o una política o una estrategia de este tipo, sino para impulsar también la demanda, el poder adquisitivo, la demanda, el consumo y, por lo tanto, si no se lograra esto, careceríamos de bases sólidas para impulsar el crecimiento industrial. En el caso particular de la actividad minera, juega un papel fundamental y ha crecido muchísimo en estos últimos años. Yo no he visto y no he sentido ninguna actitud o política o decisión que tienda a evitar el crecimiento futuro de la actividad. No lo he visto ni en el Gobierno de la República ni en el Congreso de la Unión. Por el contrario,
Yo creo que la actividad minera tiene que seguir creciendo, desarrollándose, impulsando la diversificación en la producción de metales, manejando también todo lo que es la actividad tecnológica, el desarrollo tecnológico, la innovación y, por supuesto, cuidar mucho todo el desarrollo integral del sector. Lo que sí creo es que es muy importante que el capital humano, que forma parte fundamental, sea tomado en cuenta y participe de una manera activa. Porque en estos reportes y en estas comisiones que mencioné, que tuvimos en el Senado de la República, incluso con la Cámara Minera, todo el mundo destaca el crecimiento tan importante que ha tenido el sector. Las tasas de crecimiento, los resultados, los volúmenes de producción, la contribución al Producto Interno Bruto del país. Y todo se habla también de la tecnología, el avance, la preparación, las nuevas tecnologías que se aplican en la operación y en todos los demás procesos. Pero poco se habla y poco se reconoce el trabajo y el esfuerzo del capital humano en esto. Y yo creo que las y los trabajadores representan lo más valioso que tiene una empresa, es decir, su capital humano. Y en las últimas décadas, y voy a ser muy claro y en esto y sincero, en las últimas décadas, dentro de la cultura empresarial y de capacitación de personal, se ha enfatizado mucho que lo primero siempre, en algunos casos, es el cliente o los proveedores. Pues yo no comparto totalmente esto. Yo creo que lo primero son los trabajadores, es su personal de todos los niveles. Cuando se es justo con ellos, cuando se les prepara, se les capacita y se les trata dignamente, seguramente se refleja y se ha reflejado en la productividad y también en los programas de crecimiento futuro de las empresas. Y ellos, el personal, siempre estarán dispuestos a apoyar en cualquier momento los planes de expansión o de crecimiento que se tengan. La empatía opera en ambas direcciones, tanto para los trabajadores y el personal en general, como para las propias empresas. Cuando se cambia de mentalidad de solamente querer maximizar el beneficio propio o disminuir al mínimo los costos y se piensa en el bienestar de cada persona, es entonces cuando esa mentalidad se traduce en mayor productividad a corto, mediano y largo plazos. La armonía entre la empresa y los trabajadores siempre se traducirá en mejores resultados y esta armonía solamente se consigue cuando hay empatía con las necesidades de los trabajadores. La minería siempre ha sido el sector más peligroso de la industria nacional en que se pudiera trabajar. Lo hemos dicho siempre, es una actividad de alto riesgo. Ha sido muy lamentable ver los casos actuales e históricos de tantos trabajadores y personal que han muerto desempeñando sus obligaciones y aquellos que han fallecido derivados de enfermedades terminales como el cáncer o pulmonares o de otra naturaleza, padecimientos derivados de esta actividad. Resulta de vital importancia tanto que se reduzcan los riesgos de trabajo al máximo, que se realicen las inversiones para lograr centros de trabajo que procuren las mejores condiciones de seguridad e higiene entre todos los trabajadores. Simultáneamente, la capacitación, la educación, la preparación, pues es lo que le va a venir a reforzar al capital industrial. Porque yo estoy convencido que no hay todavía, y ahorita voy a hablar un poco de la innovación, el cambio en la tecnología, de la cuarta revolución industrial, pero yo quiero en este momento señalar que no creo que haya actividad industrial en el mundo ni tecnología tan avanzada que pueda desplazar a la mano de obra. Y creo que van a pasar muchísimos años más en que la puedan desplazar completamente, si es que algún día lo llegan a hacer. Entonces, si tenemos ahí a la mano de obra, pues vamos a tratarla bien, vamos a capacitarla, vamos a prepararla, vamos a educarla y vamos a fomentar todos estos programas para que podamos conjuntamente
el capital con el trabajo, buscar el crecimiento de toda la actividad y la generación de mayores beneficios y la distribución justa y adecuada en función de lo que cada quien aporta a esta tan importante y trascendente actividad. Está más que comprobado que en los casos en que los empresarios mineros se han interesado sinceramente por el bienestar de su planta laboral, estas empresas han tenido un crecimiento mucho mayor en la productividad que aquellas que solamente están dedicadas a buscar las utilidades inmediatas de corto plazo a costa del bienestar de todos los demás. Siempre también creo que será importante, y lo digo aquí porque además pues soy líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de México, siempre será mejor tener una buena relación de respeto y digna entre ambos factores de la producción, sabiendo que se negocia con una mentalidad abierta, sincera para lograr un beneficio mutuo y no con la intención negociadora de maximizar o acaparar todos los beneficios para una sola parte, cualquiera que ésta sea. Desde el Senado de la República, en el Senado de la República, presenté un punto de acuerdo en el mes de octubre pasado, en el que hago un llamado a la aprobación del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el Convenio sobre Seguridad y Salud en las Minas. Por supuesto, muchos a lo mejor se asustan y se preocupan, pero yo creo que esta actividad, como todas las demás, hay que humanizarla. Y con este convenio, que se refiere a estas condiciones de seguridad e higiene que deben de prevalecer en todas las minas, en las plantas, en las fundiciones del país, ya que esto persigue y busca conservar la integridad física y la vida de cualquiera de las personas que labora en estos centros de trabajo. Actualmente la Ley Federal de Trabajo solamente incorpora requisitos para las minas de carbón, pero considero que esto debe revisarse con mucho cuidado para ampliarse gradualmente al resto de toda la actividad minera, porque los riesgos y la inseguridad pueden prevalecer en cualquier mina de cualquier metal que se esté produciendo. Es de suma importancia que las empresas mineras inviertan en seguridad y en sustentabilidad y permitan fomentar el desarrollo del capital humano. Esto les resultará en mayores beneficios en mediano y largo plazos. La inversión que se realice en el corto plazo seguramente se multiplicará y se traducirá en mayor productividad y mejor cooperación del personal hacia los planes, como decía, de crecimiento futuro. Un claro ejemplo de esta dinámica que se viene practicando en algunos países avanzados y desarrollados la podemos ver en los países escandinavos o como en el caso de Finlandia, un país en el que el gobierno, las empresas y la sociedad en general apuestan por la armonía laboral, el bienestar y la sustentabilidad, al mismo tiempo que la capacitación y la educación de todos. Al establecer esta dinámica, se han posicionado estos países entre los primeros lugares de bienestar y de productividad minera en Europa, cuidando siempre la seguridad de sus trabajadores y del medio ambiente. Perdón, ¿habrá agua? Gracias. Vengo de horas de pláticas y discusiones allá, pero yo quería estar con ustedes, sinceramente, se los digo, entonces aquí estoy. Uno de los retos más importantes que se tienen tanto para la industria como para los trabajadores y el personal, pues son los retos de la tecnología, de la automatización, de la revolución industrial que se está generando en todo el mundo. Y esto lo vemos ya en sectores claves, en sectores donde realmente está prosperando. Y es un reto que nos invita a todos a capacitar y a prepararnos para enfrentarlo de la mejor manera para beneficio de todos. La industria de la transformación está experimentando esta revolución en la tecnología y en la digitalización de la producción. Los riesgos de la reducción de la fuerza de trabajo debidos a la robótica avanzada y la sustitución de los trabajadores son obvios.
y más aún en los países más pobres que todavía no se han beneficiado del crecimiento del empleo en las actividades industriales. Como todos ustedes saben, la Industria 4.0, nombre que le han dado a la cuarta revolución industrial y que hace aproximadamente 3 o 4 años la primera ministra de Alemania, la canciller de Alemania, presentó en Davos, Suiza. Esto que llamó ella la Industria 4.0 tiene el potencial de transformar el mundo de cómo lo conocemos actualmente. En esta nueva etapa de modernización global es fundamental establecer simultáneamente una política diferente también de justicia social. El alto nivel de digitalización y de integración que existe actualmente conduce a prepararnos con planes intensos en esta materia para los próximos años. Del 33% de la robotización de los países que existe actualmente a nivel global, podría pasar a 39% el año próximo y a 72% en los siguientes 5 años. Dentro de esa escala, México se encuentra en un nivel cercano a la mitad y con una tendencia acelerada a crecer, especialmente en algunos sectores de la industria, como la automotriz, la línea blanca, la minería y otras más que tienen una elevada participación en el mismo proceso modernizador de la nueva tecnología. Según un estudio de la Universidad de Oxford, 47% de los trabajadores en Norteamérica están en un alto riesgo de perder sus empleos y ser reemplazados por los avances de la tecnología. En el caso de los países en desarrollo, según el Banco Mundial, 2/3 partes de todos los empleos son más susceptibles a la automatización y a la inteligencia artificial. El impacto, entonces, potencial de toda esta revolución industrial en los mercados laborales será dramático si no se efectúan una serie de cambios y se cumplen ciertas condiciones, como el contar con un programa efectivo de capacitación, educación y entrenamiento. Los cambios que se requieren no son solo actos para los trabajadores, sino también para los gobiernos y las sociedades que desde ahora ya enfrentan escasez de mano de obra calificada. México no puede escapar a esta realidad y el nuevo gobierno de la República tendrá que enfrentar los retos de esta modernización, de la automatización y del cambio tecnológico, que si no se controlan adecuadamente agudizarán las condiciones de desigualdad y de explotación laboral, que es precisamente contrario a los grandes objetivos de esta nueva política laboral. Yo quiero hacer algunos comentarios adicionales sobre este tema. Durante mucho tiempo se habló de que México requería de una nueva cultura laboral, entendiéndose esto como de una mayor capacitación y preparación de los trabajadores, de mayores esfuerzos y sacrificios, a lo mejor de disminución de sus ingresos y, como se decía vulgarmente, de apretarse el cinturón. Yo creo que esto ha cambiado y la actualidad, la competitividad de las empresas, los retos que enfrentan en el futuro requieren que también cambiemos un poco esta mentalidad. De una nueva cultura laboral hay un concepto que yo dije que a lo mejor habría que analizar una nueva cultura patronal también. Una nueva cultura donde hay una mayor responsabilidad social, donde haya una mayor sensibilidad a las necesidades sociales de su personal, de sus trabajadores, del medio ambiente, de las comunidades donde operan las minas y las plantas del país, de las necesidades de generar empleo y de cuidar el medio ambiente. Eso es en beneficio de todos, de la paz regional que exista en esos lugares, de crear y ampliar nuevas oportunidades, de cuidar el medio ambiente y a su vez pues con eso nos estamos preparando para cuidar el futuro de todos los mexicanos. Así es que yo creo que esto es algo que tenemos que analizar. Yo he escrito y he hablado sobre crear un nuevo modelo que le he llamado de prosperidad compartida, de responsabilidad compartida, en el que todos participemos. Y creo que a través del diálogo, la comunicación, el respeto recíproco,
entre el capital del trabajo, entre los sindicatos, entre los trabajadores y las empresas, es lo que nos va a permitir avanzar más. Probablemente no todos compartan esta visión, pero la realidad y la experiencia que yo tengo al frente de esta organización sindical, la más importante de México para este sector, y de todas las que he visto en el mundo entero, pues yo creo que me hacen ver que esto, sin duda, es algo que debemos de trabajar con mucho mayor interés, con mucha mayor continuidad, para que podamos avanzar juntos hacia un futuro mejor. Esto es tan importante como prepararnos para enfrentar los retos. Yo entiendo que haya vaivenes en los mercados internacionales, en los precios de los metales, en la competencia y en muchos otros factores en la situación económica general que afectan al mundo entero, que crean incertidumbre sobre las inversiones, sobre los créditos, sobre cualquier otra posibilidad de crecer o expandir las actividades. Pero también creo que esto es algo que debemos de analizar de manera conjunta, porque a veces, miren, yo sí lo he visto y en muchos casos, en visitas a minas y a plantas, me he dado cuenta que a veces no se toma en cuenta la opinión de los trabajadores. Y les quiero decir que los trabajadores tienen un gran conocimiento, muchas veces mejor que los supervisores, ingenieros y hasta gerentes, porque llevan años procesando y tienen sugerencias y propuestas de cómo mejorar. Lo he visto en procesos, en procedimientos para ayudar a la empresa, para ahorrar, para ser más productivos, para ser más eficientes, para que haya menos ausentismo, menos recursos que se esfuman o se desperdician, y tienen ideas y aportaciones muy importantes. Entonces, si nosotros capacitamos a los trabajadores y al capital humano, si los educamos y los preparamos, si los escuchamos, pues estoy seguro que vamos todos a sacar mucho más provecho de toda esta experiencia acumulada. Y yo creo que esto es algo que todos lo debemos de tener presente en la actividad, sobre todo de un sector tan importante, tan trascendental para la industria nacional. Creo que es válido para todos, pero en el caso nuestro de la minería, de la metalurgia, de la siderurgia y todas las actividades de metales involucradas en el proceso industrial son fundamentales. Así es que, pues, creo que este es un reto que tenemos todos. Estoy seguro que el Gobierno de la República está pensando también cómo ayudar y apoyar todos estos programas. Miren, acaban de aprobar, poner en práctica este programa de becas para los jóvenes, de becas en donde 2.6 millones de jóvenes van a tener una oportunidad de capacitarse y prepararse durante un año. Seguramente a muchas de las empresas que ustedes representan o dirigen les han pedido que si pueden absorberlos para integrarlos en este programa de capacitación. Y yo creo que eso va a ser muy importante porque estamos no solo ayudando a mexicanos que no han tenido oportunidad, jóvenes mexicanos, ni de empleo ni de trabajo, pero que tendrán una oportunidad al capacitarse de tener un papel mucho más importante en la sociedad, para ellos y para todos los demás. Y también porque creo que esto ayuda mucho a disminuir la inseguridad que prevalece en el país. Y hay otro factor adicional contra la inseguridad. Yo hace poco en alguna de las minas del estado de Guerrero, que estuve por allá, me decían que, y ustedes lo han dicho, y yo lo escuché en la Cámara Minera en el Senado, y a otras organizaciones, es que dicen hay una gran inseguridad en muchas minas y plantas del país. Y sí es cierto, hay inseguridad, pero hay una inseguridad general, no solo contra el sector minero. Pero también me daba cuenta que muchas veces a lo mejor no contribuyen indirectamente a ayudar a evitar esa inseguridad. ¿A qué me refiero? Hay empresas que de repente llegan a comunidades alejadas, en las montañas o en algún lugar donde están ubicadas los recursos y los yacimientos mineros, que se hacen compromisos con las comunidades para hacer caminos, obras de agua potable, escuelas, hospitales o clínicas, servicios médicos, y que luego no se cumplen. Y tampoco, algo más importante para la seguridad, es que no se les da oportunidad a los jóvenes de esas zonas y regiones para incorporarse, capacitarlos e incorporarlos
a la actividad industrial y a la producción minera del país. Y esto entonces pues los deja libres, sin oportunidades de nada. Pues ¿quiénes van a venir a reclamar y a utilizarlos? Pues seguramente la gente mala que actúa en este país y que ha proliferado en muchos estados de la República. Entonces yo creo que también hay que fomentar la actividad dando oportunidades a estas comunidades indígenas, campesinos, que podamos prepararlos, capacitarlos e incorporarlos a este sector. Si es así, creo que también ayudaremos indirectamente a reducir la inseguridad que de otra manera pues probablemente se vuelvan clientela exclusiva del sector que tanto daño le ha hecho a la seguridad del país. Así es que pues tenemos muchos campos por donde actuar. Yo lo que sí quiero decir en este momento es que hay una voluntad política, lo he visto, claro, y lo he escuchado desde el presidente de la República y de otros sectores, y de que se quiere impulsar este sector. Pero tenemos que hacerlo con ese nuevo diálogo social, ese nuevo respeto, este fomento y respeto a la educación, a la capacitación, al medio ambiente, a las comunidades, y yo creo que podemos avanzar juntos. Así es que el capital humano sigue siendo un factor fundamental para esta actividad y, por supuesto, yo creo que el respeto recíproco, el diálogo, la apertura de oportunidades nos ayudarán a mejorar muchísimo más el panorama futuro para esta gran actividad industrial del país. Muchas gracias y pues estos son algunos conceptos e ideas que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Gracias. Buenas tardes. Los que estamos acá, como sabe, estamos en el sector minero. Yo creo los menos propietarios de minas, la mayor parte proveedores y pues trabajando en este sector desde hace tiempo. Yo creo que la mayoría de los puntos que usted menciona hay coincidencia, ¿no? Posiblemente hay uno que desde mi punto de vista no coincido mucho, es el tema del manejo de la seguridad industrial dentro de las minas. Yo he visto un desarrollo bastante pronunciado en los últimos años dentro de la minería, tanto en minas mexicanas como minas extranjeras, en donde los protocolos de seguridad yo creo que en otros sectores no se ven como si se ven en la minería. Ese sería uno de los puntos que la verdad no coincido, porque sí creo que se ha desarrollado bastante. Como le decía, la mayoría de los que estamos acá somos proveedores de la industria minera y en una de las iniciativas que ahorita hay en el Senado, en la parte laboral, entiendo que se busca reducir y atacar el exceso de la figura del outsourcing, donde pues desde mi punto de vista ahorita legalmente hay está bastante vago, ¿no? ¿A qué nos referimos con subcontratación y outsourcing? Yo le quería preguntar desde su punto de vista cuál es su entendimiento y qué es lo que se quiere eliminar o atacar específicamente, porque como le digo hay varios de aquí que desde distintos puntos somos proveedores, algunos incluso contratistas de obra minera y hay bastante incertidumbre de qué va a pasar con ese tema. Muy bien, muchas gracias. Yo coincido de que sí se ha avanzado mucho en términos de seguridad industrial. Sin embargo, pues sigue habiendo accidentes, sigue habiendo tragedias, sigue habiendo descuidos, sigue habiendo irresponsabilidad. Entonces, yo creo que aquí, por eso decía, ese diálogo, miren, en el sindicato, bueno, algunos de ustedes que sean empresarios mineros, en el Sindicato Nacional de Mineros tenemos creadas desde siempre, no es algo nuevo, comisiones mixtas de seguridad y de higiene entre empresa y sindicato, que hacen recorridos frecuentes y revisan todas las instalaciones, en el fondo de las minas, en las plantas, señalan deficiencias, puntos de riesgo y obviamente con la idea pues de prevenir cualquier tipo de accidente. Y se ha avanzado, pero siguen habiendo. No voy a mencionar casos así por no ofender o exponer a nadie, pero la semana pasada tuvimos un muerto en Chihuahua, la semana antepasada otro más en Zacatecas, y sigue habiendo
y más otros heridos. En fin, sigue habiendo estos accidentes o tragedias o como le queramos llamar. Entonces sí se ha avanzado, estoy seguro. Yo lo que creo es que hay que desarrollar más la conciencia de que cuidar y fomentar el capital humano, protegerlo, es en beneficio de la empresa, no solo del trabajador o de la familia. Cuando sucede una cuestión de este tipo, no solo afectan a toda una familia o destruyen el futuro de una familia, sino que también las empresas en su imagen, en su actividad, en sus costos, en la desconfianza que a veces genera en el resto del personal que trabaja en esas zonas, estoy hablando de minas sobre todo, pues es algo muy negativo para la industria. Entonces, yo creo que debe ser una actividad permanente, vigilar, cuidar y proteger y anticiparse a todos este tipo de riesgos y corregirlos. Sí hay avances, pero hay que hacerlo como una tarea permanente, constante y buscar siempre que no vean la inversión en la protección de la vida o la salud de los trabajadores o de la seguridad o del medio ambiente como un gasto, véanlo como una inversión en capital humano. Eso es lo más importante y yo creo que se pueden evitar muchos casos de este tipo y seguir avanzando en el desarrollo de esta actividad. Respecto al tema del outsourcing, miren, hay un proyecto de reforma laboral que se envió a la Cámara de Diputados, ya lo tienen, se están discutiendo, no ha llegado todavía a la Cámara de Senadores. Yo creo que apenas está en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, en donde, por supuesto, hay aquí, y eso lo he visto, y de hecho mañana a las 9 de la mañana tenemos una reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República. Pero este tema en particular todavía no llega y no se va a analizar mañana. Lo que sí le puedo decir lo siguiente, hay varias versiones o interpretaciones de qué hacer. El outsourcing, la tercerización, se ha vuelto un problema serio, se ha vuelto yo diría quizá algo que ha desviado la actividad normal que se tenía en aquellos años de tener trabajadores de base, trabajadores eventuales. Esto surgió a partir de las privatizaciones de toda la industria minera y siderúrgica del país. Y hay tres versiones, o tres interpretaciones, o tres visiones más bien, de qué hacer con el outsourcing. Una de ellas dice que no hay que hacer nada y que siga la actividad como tal. Pero yo creo que ha crecido tanto que se ha vuelto ya una fuente importante de fuga, de evasión fiscal y de falta de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones para respetar los derechos de los trabajadores. Entonces, no hacer nada, pues es seguir que esto siga creciendo y deformándose. Hay otra visión de algunos senadoras y senadores que dicen que esto hay que regularlo porque hay todo tipo también de outsourcing y hay empresas que probablemente sí cumplen con todas las normas establecidas, con sus trabajadores, con el fisco, con todos, pero hay otras que no. Hay muchas empresas, y ustedes lo saben, que son simplemente, estrictamente dentro del outsourcing, empresas factureras que se dedican a intermediar y evadir al fisco. Y esto es algo que también ha hecho mucho daño y ha provocado una distorsión de una actividad normal en el desarrollo de las relaciones laborales del país y en el mundo del trabajo. Entonces, yo creo que esa segunda visión es de regularla y de tener una serie de mecanismos a los cuales se puedan ajustar las empresas del outsourcing. Y estoy seguro que muchas que ya lo hacen pues no tendrán ninguna dificultad en aceptarlo y seguir adelante. Pero hay la tercera visión, que es de que hay que eliminar el outsourcing. Y lo digo abiertamente porque pues se está discutiendo. Y volver a un proceso de relaciones laborales y contractuales muy diferente, en donde se respete tanto los derechos fundamentales de los trabajadores como se cumplan con todo el tratamiento fiscal a este sector. Entonces, pues esto se va a discutir en el seno de estas comisiones. Estoy seguro que y en el marco de la reforma laboral ya lo están discutiendo en la Cámara de Diputados dentro de la comisión. Llegará a la Comisión del Senado, al Senado de la República y de allá a la Comisión probablemente en este periodo ordinario. El periodo ordinario de sesiones del Senado de la República lo iniciamos apenas este viernes 1 de diciembre
y va a ser febrero, marzo y abril. Entonces es muy probable que llegue. Yo he estado en contacto y he platicado con diferentes empresas, incluso con accionistas y dueños de empresas del outsourcing, me dan sus explicaciones de cómo llevan ellos, desde muy grandes, quizás hasta una, la que es la más grande del país y probablemente de Latinoamérica, y de otras, y estamos escuchando a todas. Y yo creo que la idea será pues encontrar la mejor alternativa para que podamos realmente dentro de este nuevo mundo del trabajo que se va a comenzar a establecer a través de la reforma laboral, pues que haya entendimiento, comunicación y respeto y cumplimiento de las obligaciones. Y eso es lo que se está viendo. Entonces, hasta ahí está el tema del outsourcing y seguramente en las próximas semanas, entre febrero y abril, pues este tema será discutido y probablemente aprobado. Pero estamos escuchando a todos y estamos abiertos. Le digo, la Cámara Minera ha estado por lo menos 2 veces en el caso de los temas de la minería y en este caso el outsourcing igual. Entonces, pues seguramente seguirá esta política y esta estrategia hasta llegar, esperemos, de manera consensada a una decisión que a todo el mundo convenga. Gracias. Buenas tardes. Andrés Robles, de Minerales Terán. De entrada, me es grato verlo aquí hablando frente a nosotros. Eso muestra una disposición al diálogo y enfatiza con las palabras que nos acaba de comentar. Hoy lo identifico con 2 cachuchas, una como senador, el cual le deseo una próspera carrera y que todo lo que usted manifiesta se cumpla, y la otra como líder sindical. Mis sindicatos van a esta última cachucha que hoy porta como líder sindical. Comparto muchas de las cosas que usted manifestó. Me es grato también escucharlas, pero hay algunas otras que tengo una opinión diferente. Enfatizo la parte donde dice que para usted las empresas debe ser el objetivo principal los empleados o los trabajadores, y esa parte me gustó muchísimo. Creo que la compartimos absolutamente todos. Mas, sin embargo, hay una simbiosis entre trabajador y empresa, en este caso minera, en donde tenemos que coexistir. Yo lo ubico también en el sector minero, y que es un sector en donde, habiendo una bonanza en la minería, va a haber más trabajadores. Básicamente, el sector minero es un sector altamente vulnerable, pero tiene una característica que va muy de la mano con la cuarta transformación que hoy representa. Esta característica es que es de las pocas industrias que pueden llevar un beneficio rural, bueno, a zonas rurales, y llevan industria a una zona que es prácticamente agrícola y que está alejada de una productividad y una industrialización. Aprovechando la minería, podría llevarse estos beneficios a estas zonas donde pues, prácticamente podrían estar muy vulnerables, y podría tomarse precisamente como uno de los estatutos o banderas de lo que tiene el presidente nuevo, que es evitar que las personas migren porque tienen una fuente local de trabajo. Básicamente mi argumento previo es para hacerle una invitación y propuesta para que se una al sector minero. Es invitarlo antes de llegar a estos paros que nos hacen tanto daño, llegar a dialogar. Aquí habemos muchos empresarios, habemos muchas instituciones, muchos medios que podemos servir de interlocutores con las partes para evitar ese gran mal que nos hace a todos. Esto nos va a ayudar como sector, nos va a ayudar a dar un mensaje positivo que tanto nos hace falta para precisamente quitar el señalamiento que tenemos como un país de difícil inversión. Aquí lo que se trata es también buscar nuevos capitalistas que pueden ser internos o extranjeros, precisamente para generar este motor de desarrollo. Entonces, básicamente es esa invitación al diálogo y aprovechar que estamos aquí para también acompañar a sus palabras de crecimiento de la industria minera, ¿no? Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo y creo que en el mensaje que di breve insistí varias veces en el diálogo, en la comunicación, en el respeto recíproco, porque esto que usted hace referencia a los paros es un camino de doble vía. Yo escucho muchas veces
en las minas, en las plantas, trabajadores que son maltratados, que son insultados por los supervisores, por los ingenieros, que los humillan, que los obligan a hacer tareas que ellos no les corresponde hacer, etcétera. Hay muchos casos de estos. Y si ustedes bajan constantemente o a las minas o a las plantas, se darán cuenta de eso. Yo creo que esto efectivamente hay que evitarlo, pero hay algo que, mire, mi padre fue líder sindical muchos años, ustedes, probablemente muchos o algunos de ustedes lo conocieron, y él una vez me hizo una recomendación ya en los últimos años, al final de su vida, y me dijo, mira, el secreto para llevar una buena relación entre empresas y sindicato es el respeto recíproco y 2, el cumplimiento de las obligaciones. Si yo, sindicato, me comprometí a tales decisiones ante la empresa, cumplirlas. Si la empresa se obligó firmando, negociando, o una revisión de contrato colectivo o cualquier otra negociación de un convenio de productividad, de bonificación, de lo que sea, que se cumplan. Cuando no se cumplen estas 2 reglas, vienen los problemas y los conflictos. Y es cierto, yo le agregué un tercer punto a su recomendación, la comunicación, porque yo creo que también debe haber una comunicación muy estrecha entre empresas y sindicatos. A nosotros nos han creado una muy mala imagen desde hace años, unas cuantas empresas, no muchas, a lo mejor algunos de ellos están aquí presentes, no lo sé, de radicales, de intransigentes. No, yo creo que han distorsionado todo por no reconocer que constantemente están violando o los contratos colectivos o los derechos de los trabajadores, y que el último recurso que les dejan pues es buscar la solución a esto cuando haya algo que debemos de evitar, la arrogancia y la prepotencia, de sentirse superiores o de tratarlos como esclavos. Yo creo que ambos somos partes de un proceso. A mí me gustó mucho una vez que visité una empresa chilena que tiene una planta, una mina, y una planta allá en Sonora, de molibdeno, y fui a visitarlas, es una empresa chilena. Y la verdad, cuando estuve ahí, vi las instalaciones limpias, los baños sanos, los comedores. Yo todavía bromeé con ellos y les dije, lo prepararon para mi visita, ¿verdad? Y dijeron, no, así estamos todos los días. Entonces le fui preguntando a los trabajadores individualmente si era cierto que así estaban, las líneas pintadas, donde van los montacargas, los camiones, para evitar accidentes. Y me dijeron, no, así es. Entonces en la noche nos invitaron a cenar el presidente de la compañía, el presidente del Consejo de Administración, el gerente general, los directores, a las personas que iban conmigo y a mí. Y yo les dije, oiga, observé esto. Le dije, y me dicen, ustedes me dijeron que no fue preparado para esto, que la verdad es real, y lo confirmé con trabajadores de diferentes departamentos en los recorridos. Me acercaba a ellos y les preguntaba, porque me gusta estar en contacto con ellos. Otra recomendación de mi padre, el contacto personal y directo es como uno detecta las necesidades, los problemas, las quejas, los riesgos, lo que sea, y eso ayuda mucho. Pero en fin, y entonces me dijeron, mire, nosotros pensamos y vemos al trabajador, y así lo practicamos aquí, y en la planta de molibdeno en Sonora, y no sé en qué otro país de Latinoamérica tiene, que el trabajador para nosotros es un socio, que son socios. Es un socio, somos socios en el proceso productivo, en el crecimiento. Cada quien aporta una parte y desde luego buscamos cuidar que ese socio se sienta a gusto. Y hemos probado que cuando se sienten a gusto, cuando están contentos, cuando están satisfechos, su cambio en productividad es muy importante. Y siempre cooperan. Y es cierto, mire, una vez los ambientalistas de Estados Unidos, los de la ONG y de Sonora, quisieron parar la mina y la planta ya de molibdeno, de Molimex. Y los trabajadores nos avisaron de lo que estaba sucediendo. Entonces yo mandé a 2 miembros del Comité Nacional a que vieran, y como no cesaban las presiones y ya iban a parar la mina, y los estaban ayudando autoridades, los trabajadores dijeron, no, vamos a hacer una marcha y un plantón de queja y de protesta para que no nos quiten nuestra fuente de trabajo.
Estamos muy aislados de muchas otras actividades, estamos muy contentos y nos sentimos satisfechos. Y entonces a mí me llamó la atención, vino la reacción natural, el sindicato defendiendo a la empresa, cuidando que no la pararan. No solo por su fuente de trabajo, estaban contentos. Tenían comedores al aire libre cuando a veces en Sonora la temperatura llega hasta 40 y tantos grados de calor. Y tenían comedores como una especie de pérgolas, con unas líneas de agua, comían allá al aire libre con unos ventiladores, pero de repente estas líneas soltaban un vapor de agua y con los ventiladores refrescaban muchísimo el ambiente. En la parte exterior, en la parte interior un comedor muy limpio. Entonces, yo digo que depende, por eso digo, esto es un camino de dos vías. Para evitar conflictos hay que cuidar y respetar, y el diálogo y la comunicación son fundamentales. Yo coincido totalmente con usted. Y esa es la política y es la estrategia que hemos seguido. Lo que pasa es que no todos respondemos igual y no todas las empresas han respondido igual, la verdad. Y lo vemos y lo sabemos, pero yo creo que debe ser una estrategia y una política permanente y nos va a ayudar a aligerar los problemas, los conflictos o a evitarlos completamente. Ojalá sea así. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Soy Daniela García y también un poco hablando sobre el tema de estas reformas que se vienen en el sector minero. Hay una reforma que habla de esta inclusión, de tener una mejor comunicación también con las comunidades, de cuidar los impactos, ¿no?, de tener una mayor responsabilidad ambiental. De hecho, en gran parte de los paneles que ha habido en este foro se ha mencionado el tema de esta inversión social, no solo como una responsabilidad, sino como algo que le trae beneficios de largo plazo a las industrias. Y la pregunta es, si bien hay una parte legal o reglamentaria que va a cambiar, que todavía no sabemos muy bien de qué se trata, pero que sabemos que busca este desarrollo comunitario, que por otra parte, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Va a haber algún tipo de incentivos para quienes estén cumpliendo los mejores estándares o las mejores prácticas? Porque creo que más allá nuevamente de esta responsabilidad, es algo que beneficia mucho y que muchas empresas ya están empezando a implementar como políticas, ¿no?, normas, relacionamiento, estrategias, etcétera. Y el gobierno va a tener alguna participación activa de parte de los municipios o de los estados. También va a haber alguna mayor iniciativa de colaborar para hacer programas territoriales o de ordenamiento territorial, o cómo va a ser el papel del gobierno en este sentido. Gracias. Muy bien. Gracias. Mire, le voy a hablar por el Senado de la República hasta ahorita. En la Comisión de Minería y Desarrollo Regional estamos analizando y estudiando diferentes acciones para buscar cómo ayudar por un lado y cuidar a que las empresas tengan mayor seguridad y que aquellas que cumplan pueden a su vez tener estímulos adicionales. Porque nos dimos cuenta, mire, por ejemplo, hablaba de la inseguridad yo hace rato. En la Sierra de Oro de Guerrero, donde hay varias empresas mineras, hay varias minas, hay una inseguridad terrible. En general en el estado de Guerrero. Pero también vimos que muchos, o algunos, si no muchos, de los compromisos que se habían hecho para dar empleo a los jóvenes de las comunidades no se cumplieron. Y donde pues estos jóvenes con muchas dificultades pueden tener acceso a la educación o a otra oportunidad de trabajo. Viven de la tierra o ayudan en alguna otra actividad que puedan mantener a sus familias. Pero yo decía, bueno, eso es a lo que me refería hace rato. Incorporarlos, capacitarlos, prepararlos, incorporarlos, en lugar de que se vayan al crimen organizado, pues yo creo que ayuda a las empresas también y disminuye la inseguridad y abre nuevas oportunidades. Claro que estas empresas que cumplen, pues por supuesto deben de tener un trato especial. Ojalá todas cumplan y todos tengan el trato especial, pero no hay todavía nada aprobado en esta materia. Digo, este gobierno tiene 2 meses apenas en funciones, o escasos poco más de 2 meses, pero sí se está analizando. Y yo he externado mucho, pues porque conozco el sector,
que cuidemos mucho este aspecto y de cómo nos hacemos copartícipes ambos en todos estos programas, cómo ayudamos, cómo estimulamos al sector, cómo hacemos que verdaderamente vuelva o mantenga su ritmo de crecimiento pero que sea como yo decía. Yo le he llamado, a lo mejor, pues como líder sindical, aquí me pongo la otra cachucha, ¿no?, que decía la persona que hace rato me hizo una pregunta. Pues decir, que sea con justicia social, que sea con dignidad, con sensibilidad hacia el trato de las personas. Yo estoy seguro que ustedes lo han discutido y lo han analizado y están de acuerdo, además, creo que en lo general todos, sobre esto, pero como que para mí debe ser como una política constante y de intercambio constante de información y de avanzar juntos. Si gana uno, gana el otro. Si gana la empresa, gana el sindicato, el trabajador. En fin, yo creo que esa filosofía de los chilenos, que de esa empresa me pareció muy acertada, de que ellos lo ven como un socio, pues es un socio que va a ganar en la proporción de lo que aporta, pero hay que tratarlo bien y cuidarlo, como ustedes tratan bien a sus socios, capitalistas o accionistas, o bancos que les dan créditos, para que realmente haya una buena relación y se cumplan las obligaciones que se pactan. Yo creo que eso debe ser esto, y creo que es una buena medida para llevar el crecimiento, el futuro y la expansión del sector con la mayor tranquilidad y paz laboral posible. Gracias.